Porque muchos empleados piensan erradamente que lo que yo haga fuera de horas laborables no importa. Yo no estaba con el uniforme, yo no estaba. Así que todo lo que tú hagas o digas fuera de horas laborables, sí, patrono lo podría considerar para tomar medidas disciplinarias, incluyendo la separación de empleo. La mayoría de los problemas laborales no empiezan por mala intención, sino por desconocimiento. Hoy en la fórmula nos acompaña la licenciada Vivian Santiago Trinidad para hablar de leyes laborales. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, súper bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Mira, en esto de las leyes laborales, ¿están ahí para proteger a los empleados o al patrono? La idea es crear un orden público. Si tú vas desde la Constitución, sí se protegen derechos esenciales de los empleados, como es la salud, la seguridad, el derecho a un salario mínimo, etcétera, pero también patrono tiene un derecho constitucional a poder disfrutar de su propiedad. Así que está en ese balance. Ciertamente, al inicio es más un asunto de orden público porque se entendía que los empleados eran la parte débil de la ecuación. Eso ha ido modificándose con el tiempo hasta que llega la ley número 4 del 26 de enero de 2017, la famosa Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, que pretende eso. Ya la interpretación de los tribunales no es el empleado es la parte débil y patrono es la parte fuerte, sino que se trata de interpretar eso dentro de un balance. ¿Qué debería saber cualquier persona en su primer día en un trabajo? Bueno, yo siempre le doy énfasis tanto a patrono como a empleado de la descripción de puesto. Si tú no sabes qué es lo que tú vas a hacer, si patrono no comunica bien las expectativas del puesto, ahí hay problema. Porque entonces si no cumple, llegan estos problemas de comunicación, los asuntos disciplinarios, etcétera. Así que esencialmente eso, no se necesita tener un contrato de empleo. Muchas personas dicen, porque no tengo mi contrato de empleo. No es necesario. El único caso que la ley te requiere que haya un contrato dentro del contexto privado son los de servicio doméstico. Así que hay que hacerle mucho énfasis a la descripción de puesto. Obviamente hay documentos legales que el patrono tiene que completar con el empleado, como es la autorización para trabajar en Puerto Rico de Estados Unidos, la I-9, y otros documentos más, pero principalmente yo pienso que esa comunicación está perfecta en la descripción de puesto. Pero si, por ejemplo, en papel, Ajá, tu puesto dice unas cosas, pero en la práctica, en el día a día, a ti te tienen haciendo otra cosa. ¿Cómo tú puedes manejar eso? Pues mira, por eso es reclamo? importante no solamente crear esa descripción de puesto, sino que hay que visitarla, porque obviamente las funciones cambian. Tú no puedes tener un empleado de hace 5 años sin no haber visitado esa descripción de puesto, porque al momento de tú disciplinar, tienes que ver la descripción de puesto. Al momento de tú evaluar a la persona, tienes que ver la descripción de puesto. Así que siempre es importante, si yo voy a comunicar lo que el empleado tiene que hacer, que el empleado sepa que no todo lo que está ahí necesariamente es lo que yo voy a hacer y ya. Hay un deber del empleado de realizar todas aquellas funciones que sean necesarias para promover la competitividad y productividad de la empresa. O sea, que el hecho de que no esté ahí es como que yo no tengo que hacer eso. Exacto, eso no tampoco está es que ahí. puedes todo el tiempo levantar eso. Mira, eso no está en mi puesto. Exacto. Tú tienes que hacer todo lo que tú estés capacitado para hacer, que sea legal, obviamente, y que promueva la productividad y competitividad de la empresa. ¿Cuáles son los derechos laborales que entiendes que más se violan quizás por desconocimiento? Por desconocimiento, la parte de la contratación por los famosos servicios profesionales, y hablo de servicios profesionales entre comillas porque dentro del contexto del derecho laboral la palabra correcta es contratista independiente. Sucede con bastante frecuencia que, ¿verdad?, los contables pues dicen, retele el 10% y fuímonos, porque piensan que en contabilidad es una cosa, pero dentro del contexto del derecho laboral es otra. Así que ese es uno de los errores principales. Otro te diría que es, déjame pagarle un salario fijo y ahí no tengo que pagarle overtime, por ejemplo. Lo voy a dejar siendo exento porque quiero, porque los dos estamos de acuerdo y tenemos que visitar la legislación y la reglamentación, tanto federal como estatal, para determinar si en efecto ese empleado puede ser exento. Cuando hablas de los servicios profesionales, no sé si te refieres a esa modalidad donde hay un contratista independiente en papel, digamos, pero esas personas están cubriendo... Pero en la vida jurídica no lo es. Exacto, o sea, son empleados. Sería bueno si mencionas, si puedes explicar cuál es la diferencia entre un contratista independiente y un empleado para saber en qué medida un contratista independiente puede estar realmente ocupando el puesto de un empleado sin serlo. Sí, un contratista independiente, tú tienes una relación de negocios, ¿verdad? En esencia, esta persona te va a proveer un servicio
que no es el servicio esencial de tu empresa. Tú no puedes tener un salón de belleza sin las estilistas. Así que, ¿cómo vas a tener las estilistas siendo contratistas independientes? Son empleadas. A mayor grado de control, se inclina la balanza a que es una empleada. Le doy el horario, independientemente de si viene 1 o 2 veces en semana. Me dice, no, es que él viene 2 veces, 3 veces. Eso no es lo determinante. En esa relación es si esa parte está realizando una función integral de la empresa, el grado de control que se ejerce. Hay varios requisitos que hay que visitar, pero principalmente es el grado de control. Y el que está en ese tipo de relación de contratista independiente, no, en términos de vacaciones y demás, de licencia, no tiene derecho a nada. No, porque está excluido de la legislación laboral. Ahora bien, el papel aguanta todo lo que tú le pongas. Tú puedes escribir bien grande contratista independiente en ese papel, servicios profesionales. Si en la vida jurídica eso no se sostiene, no es legal. O sea, que esta persona tiene derechos retroactivos, probablemente a licencia por vacaciones, enfermedad, bono de Navidad, etcétera. Cuando uno empieza un trabajo, muchas veces te entregan documentos, manuales, guías. ¿Qué de eso realmente es importante guardar para ti como empleado? La descripción de puesto es principal. Eso es lo número 1. Si no te lo dan, el manual de empleados. Pero sucede que como no hay una ley que lo requiera, muchas veces hay empresas que tú no tienes descripción de puesto, tú no tienes manual de empleado. Y entonces ahí es que, como te mencioné, surgen muchos problemas porque hay un problema de comunicación, de cuáles son las expectativas, qué tú esperas de mí. Así que yo te diría que la descripción de puesto, manual del empleado. Claro, hay unos documentos que el patrono está obligado a proveer por ley, como por ejemplo, política y protocolo sobre acoso laboral, sobre hostigamiento sexual, sobre violencia doméstica, sobre, te dije, hostigamiento sexual, acoso laboral, orientación sexual e identidad de género. ¿Ves mucho incumplimiento con respecto a eso en los patronos en Puerto Rico? Pues sí, sucede que hay mucho desconocimiento, por eso es que yo entiendo que el énfasis ya a estas alturas no debe ser en legislación, sino en promover la educación. Tú tienes una empresa y obviamente tú traes el conocimiento para tu industria. Digamos, volvemos al salón de belleza. Pues yo soy estilista, yo sé recortar, yo sé de tintes, pero no sé necesariamente de derecho laboral, de recursos humanos, de las leyes, etcétera. Claro, el desconocimiento no te exime de responsabilidad, pero entonces tú como siendo el gobierno, el Estado, quieres promover que las personas cumplan si no educas. Entonces las leyes no pueden estar todo el tiempo para penalizar. Y con el auge de las redes sociales y la presencia que tienen muchas personas que se entienden ciudadanos privados, pero que tienen sus cuentas y publican videos y a veces se pueden ir virales y demás. ¿Cómo eso que uno publica en redes sociales, en lo que uno entiende que es su carácter personal, puede afectarte en lo laboral? Fíjate, una pregunta bien interesante, porque muchas veces tú piensas, mi derecho a la intimidad, y si bien es cierto que ese derecho te cobija en el trabajo, no es absoluto. Así que, como te mencioné desde el inicio, ese derecho constitucional que tiene patrono de disfrutar su propiedad se tiene que ver en un balance con este derecho a la intimidad del empleado. Así que todo lo que tú hagas o digas fuera de horas laborables, sí, patrono lo podría considerar para tomar medidas disciplinarias, incluyendo la separación de empleo. O sea, por una publicación en redes sociales. Claro. Hay unas publicaciones que tienen protección legal y eso siempre se tiene que evaluar. Uno no puede disparar de la baqueta, como digo yo. Usted tiene que corroborar que en efecto esa persona dijo lo que dijo, hizo lo que hizo, ¿verdad? Pero nuevamente, la parte principal es investigar para entonces luego abordar la situación. Porque hay protección legal de ciertas cosas, por ejemplo, asuntos religiosos, de política, etcétera. Nuevamente, no es absoluto, pero sí hay unas protecciones. ¿Te han consultado casos así en Puerto Rico por temas de redes sociales? Por supuesto que sí. Una de las razones principales, te diría yo, de que ahora los patronos incluyen eso en el manual de empleados es para que no les tome por sorpresa. Porque muchos empleados piensan erradamente que lo que yo haga fuera de horas laborables no importa, yo no estaba con el uniforme, yo no estaba... Pero si afecta el buen y normal funcionamiento de la empresa, patrono lo puede considerar. ¿Qué es lo más que se ve ahora mismo, o sea, los temas que más te consultan de parte de patronos y de empleados? Bueno, te diría que la parte de la clasificación, como mencionamos, de servicios profesionales versus contratista independiente es constante, porque me dicen, no, es que yo la contraté por servicios profesionales, entonces yo tengo que hacer varias preguntas y muchas de las veces es tu empleado. Y te menciono, o sea, hay muchos patronos que es por desconocimiento, no es como que es que yo no quiero cumplir con las leyes. La mayoría de ellos, por decirte el 95%, es desconocimiento. Tienes el S.
tiene otros que son pues tecnicismos de lo que tiene que ver con acumulación de licencias de vacaciones, enfermedad, etcétera, por los cambios que hubo en la legislación en el 2017 con la reforma laboral. En esencia te diría que eso es lo más que se consulta y situaciones, ¿verdad?, de desempeño, cómo abordarlas. Y por ejemplo, en esos casos que son contratistas independientes, pero que había una relación como empleado, cuando hay embarazos, por ejemplo, quizás, o sea, ¿cuándo es que explota la situación? ¿Cuándo es que se convierte en un problema? Mencionaste, se convierte en un problema. Por ejemplo, estás mencionando, estoy embarazada y es contratista independiente. Y esa consulta la tuve. Y yo le dije, pues felicidades, es una empleada. Así que tienes que proceder con el pago de la licencia de las 8 semanas. Ella tiene derecho a reincorporarse en el trabajo, etcétera. Nuevamente, el desconocimiento no te exime. Así que tú tienes que manejar tu error de la mejor manera posible. O sea, ya una vez esta persona se reincorpora, pues verifica cuánto tiempo trabajó anteriormente al mes para ver si te cualifica para acumulación de licencia por vacaciones, enfermedades, porque ese fue tu error, no de la persona que tú contrataste. Y nuevamente, aunque ambas estemos de acuerdo, mira, servicios profesionales así, nos va brutal, chévere. Si no se sostiene en la vida jurídica, no es legal. Eso me lleva quizás a algo que le puede pasar a muchas personas, emprendedores, están comenzando un negocio, y dicen, somos poquitos por ahora y es... La informalidad. Exacto. ¿Cuándo es el momento de profesionalizar esa parte de recursos humanos? Profesionalizar eso tiene que ver ya cuando tú tienes el primer empleado. Nuevamente, es complicado porque estás comenzando, pero tienes que buscar la manera de orientarte con personas que sepan sobre este tema. A lo mejor no tienes a alguien de recursos humanos full time, pero que tú puedas consultar como que, mira, principalmente ¿qué necesito? Pues yo te diría, necesitas un contable o una contable que sepa de seguro social, income tax, nómina, porque hay que manejar eso. Tienes al Departamento de Hacienda, tienes al IRS, tienes al Departamento del Trabajo. Si tú no sacas tu seguro de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, cualquier accidente que tenga esa persona no está cubierto, eres demandable totalmente. No solamente tú, sino hasta tu familia podría quedar demandada. O sea que esas cosas hay que pensarlas bien. ¿Y qué le dirías antes de contratar al primer empleado? Antes de contratar, ¿qué le diría a quién? ¿Al patrono? Al patrono, exacto. O sea, antes de tomar esa decisión, ¿cómo se puede preparar para eso? Porque puede ser un golpe cuando es un negocio que está comenzando. Precisamente eso, necesitas un team. O sea, antes de tú dar ese paso, tienes que asegurarte que tienes una buena contable, que te pueda orientar, que tienes algún profesional de recursos humanos, algún colega abogado o abogada laboral. Porque puede ser que al principio no sea mucho, pero si tú tienes ya las bases, esto es como correr bicicleta, tienes la ruedita, después le quitas la ruedita y tú vas por ahí para abajo. O sea, que tú puedas al principio consultar y después tú lo vas a poder identificar y decir, caramba, pues esto lo tengo que ver, esto otro. Pero necesitas ese equipo de trabajo. Es bien complicado, volvemos al estilista, de tú saber de todo. O sea, es imposible y nuevamente el desconocimiento no te exime. Y más allá de la descripción de funciones, ¿qué temas deben estar bien claros cuando están comenzando en esa relación patrono-empleado para evitar malos entendidos más adelante? Bueno, entre ambos, porque a veces hay desconocimiento tanto de patrono como del empleado. Más allá de la descripción de puesto, está el manual del empleado que nadie lee, pero nuevamente no te exime de responsabilidad en el caso del empleado. Las políticas antidiscrimen. Saber si es un patrono, por ejemplo, que tiene 15 empleados o más. Mira, le aplica el Americans with Disabilities Act. Yo puedo entrar a un proceso interactivo para un acomodo razonable. Todas esas cosas, ambas partes deben conocerla. Y al momento de un empleado tener alguna duda, que patrono no reaccione de una manera negativa. Porque es una pregunta de, por ejemplo, mira, ¿cuánto yo acumulo de mi licencia? O sea, es una pregunta válida. Así que uno puede sentarse, validar. Mira, es que tengo una duda en cuanto a esto, pues consulte. No se sienta ofendido, no empieza a decir, este empleado hay que sacarlo porque ya está preguntando sobre salarios. Así que ese tipo de cosas, los dos tienen que tener mente abierta para promover esa comunicación. ¿Qué decisiones, quizás con buena intención de ser un jefe, buena gente, emprendedor, chévere, de dar flexibilidad, quizás pueden convertirse en un problema más adelante? Y has visto casos sobre eso. Sí, mira, esto sucede mucho en las empresas pequeñas, medianas y hasta en las grandes también se podría dar. Yo siempre le digo a mis clientes patronos, que yo trabajo lo que es todo lo que es cumplimiento y prevención, la consistencia y la uniformidad. O sea, tú tienes que tratar a todos por igual,
Claro, dependiendo de las circunstancias. Te doy un ejemplo. Este empleado que llegó 2 veces tarde, pues se llevó un memo. Este que ha llegado 7 veces tarde, se llevó una suspensión. No es lo mismo, obviamente, porque ahí tú estás considerando los atenuantes y los agravantes, pero tienes que disciplinar. Aunque ese empleado sea, es que no lo quiero disciplinar porque es el top aquí y me produce un montón, yo no quiero, cometes un error. Porque entonces, al momento, despedí a ese por tardanza. El que te produce súper bien, llega tarde, no haces nada. En un momento de una reclamación por despido, que van a presentar, mira, es justa causa, pero si tú no lo despediste y tiene las mismas tardanzas. O sea que consistencia y uniformidad es lo principal. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves desde el otro lado, del lado de los empleados? Errores más comunes por parte de los empleados. Yo creo que es la capacidad de poder manejar que te den instrucciones. O que, por ejemplo, mira, necesito que te quedes particularmente estos días unas horas adicionales. Hay como un poco de resistencia. Claro, patrono tiene que saber también y creer en el balance y en el asunto de la seguridad. No puede ser que horas extra todo el tiempo, porque entonces ya estamos rayando, desde mi punto de vista, a nivel de Constitución, que hay una protección de salud y seguridad, estás incumpliendo ahí un poco. Y por eso es que vemos, no a cada rato, pero ¿verdad?, enfermeras, enfermeros que tienen accidentes, que algunos son fatales. O sea, esas son cosas que patrono tiene que considerar. Y el empleado, pues, tiene que ser receptivo y reconocer, caramba, me necesitan. Déjame entonces yo poner de mi parte y cooperar. ¿No crees que hay factores generacionales que influyen también un poco en eso? O sea, ¿has visto un cambio quizás? O sea, el empleado más joven quizás busca, o de otra generación busca un mayor balance entre hay otras el trabajo. necesidades y eso, patrono, cada generación tiene algo que aportar. Por supuesto. Tanto los que son los más jovencitos, los que llevan más tiempo. Si son empleados que se desempeñan bien, todos tienen algo que aportar. Tú como patrono tienes que saber la necesidad de cada generación. Como bien mencionaste, a esto le gusta más tener tiempo libre. Fantástico. A esto le gusta, pues, qué sé yo, trabajar más porque quieren llegar más arriba. Pues dentro de eso que tú conoces, tienes que saber también las leyes que te persiguen de antidiscrimen y todas estas cosas para el momento de tú tomar decisiones, no tomes una decisión y estés incumpliendo con alguna ley. ¿Ves mucho caso de discrimen por edad? En realidad, no. Te diría que hay un poco de resistencia con este asunto del tema de la licencia por maternidad. Yo digo que en parte no, el Estado tiene un gran problema con eso, porque obviamente si biológicamente somos nosotras las que podemos, ¿verdad?, pasar por el proceso de parto, si hay procesos de adopción y si tú quieres promover la corresponsabilidad de ambos, pues entonces no puedes hacer que la licencia por maternidad sea solamente para la mujer, porque entonces tiende a pesar tener mujeres en el trabajo, cuando se puede proveer también una licencia por paternidad, promueve esa corresponsabilidad y a lo mejor la mujer puede llegar hasta antes a su trabajo. O sea que ese tema es delicado, porque es bien buena trabajando, pero me salió preñada. Y yo, bueno, pues que sí, si no existieran tú no estuvieras aquí. O sea, hay un poquito de resistencia en cuanto a eso y yo pienso que hay maneras de trabajarlo para promover esa corresponsabilidad. Sí, o sea, en términos de política pública, aunque correcto, cada empresa puede también tener su propia política, Puede. La Ley 3 en particular, que aborda este tema, incluyendo la adopción, pues obviamente tú dices, bueno, pues adoptar pueden los varones también. O sea, que en esencia tú podrías argumentar que dentro de la Ley 3 los procesos de adopción también cobijan a los hombres, pero eso no está del todo claro. A nivel federal, el Family Medical Leave Act, pues sí, te da una licencia por paternidad sin paga, pero son empresas que tienen 50 empleados o más y en otro tipo de instancias. O sea que a nivel estatal, de empresas pequeñas, pues eso hay que manejarlo. ¿Hay empresas aquí que hayas visto que tengan políticas quizás mucho más flexibles que las que otorga la ley y que hayan visto un efecto positivo de eso? Sí, con el COVID vimos el trabajo remoto. De hecho, se trató de legislar. Lo que pasa es que si hay algo que tú desconoces, pues no debes ponerte a crear proyectos de ley
porque si no sabes lo que sucede en las empresas, es bien difícil tú crear un proyecto de ley que pueda ayudar. Mejor entonces utilizamos el marco jurídico que tenemos ahora mismo para implementar eso. De hecho, la ley número 379, que es la de jornada de trabajo en Puerto Rico, aborda la posibilidad de un empleado solicitar un cambio de lugar de trabajo. Y esta modificación fue del 2017, o sea que un cambio de lugar de trabajo podría ser remoto. O sea que por eso te menciono que tenemos el marco jurídico para poder abordar esto y el trabajo remoto ciertamente es lo nuevo. Pero sí he visto que muchas empresas están echando para atrás. Y eso es mucho a nivel federal. Incluso en Puerto Rico he visto algunas que están limitando el trabajo remoto. ¿Por qué? Sí. ¿Qué tipo de problema vieron que se generó con esto? En parte tú estás desconectada de tu equipo de trabajo. O sea, que la parte de tú estar por allá, el otro estar por acá, el asunto de que a lo mejor no sale el trabajo porque no puedes fiscalizar tanto, pues te diría que en esencia esas son las quejas principales. Pero hay gente que funciona fantástico trabajando remoto. Yo pienso en el híbrido, en la medida de lo posible que tú puedas entonces tener esa parte presencial para conversar con tus colegas, también tú sabes las necesidades de esa persona. Recuerda que en la pandemia uno de los problemas principales, si tú estabas ¿verdad? trabajando remoto y tú eras víctima de violencia doméstica, ¿de qué manera, patrono, que tiene una responsabilidad de abordarlo y activar una política y protocolo si tú estás trabajando remoto, cómo? O sea, yo pienso que en la medida de lo posible, si tú puedes crear un balance, sería mucho mejor. Pero dentro del marco legal actual en Puerto Rico, eso es algo que tú puedes solicitarle a tu patrono, sin importar Podría el tipo de solicitarlo empresa. bajo la ley 379, como te mencioné, te tiene que aplicar la ley 379, tienes que haber trabajado con patrono 1 año y trabajar por lo menos 30 horas o más a la semana. Para presentar esa solicitud por escrito, no es que el patrono está obligado a abordarla. Otra situación podría ser bajo un acomodo razonable, bajo el Americans with Disabilities Act. Otro podría ser bajo la legislación federal, el Pregnant Workers Fairness Act, que le aplica a las empresas que tienen 15 o más. Si tú tienes un morning sickness bien brutal, algún tipo de incapacidad, entre comillas, ¿verdad? Que se entienda que se puede crear ese acomodo razonable, pues la ley te obliga a llegar a algún tipo de acomodo razonable, como sería el trabajo remoto. ¿Qué derechos uno puede tener como empleado que quizás no sabe y no exige por desconocimiento? Ajá. ¿Cuánto? Un montón. O sea, por Pero ejemplo, si dijera top 5, top 5. de los que se desconoce, uno es ese, el de la ley 379, es la solicitud del cambio de horario, cantidad de horas a trabajar o el lugar de trabajo. Eso es uno. El segundo podría ser los procesos de acomodo razonable, cuando son empresas que tienen 15 empleados o más dentro del contexto de la empresa privada. Y como te mencioné al inicio, el asunto de la acumulación de licencia por vacaciones y enfermedad es complicado también y hay mucho desconocimiento que si los contratados antes del 26 de enero de 2017, que los que le llaman pre-reforma, los que fueron contratados después, o sea, hay que tener conocimiento para tú en tu equipo de trabajo, dependiendo de la fecha de contratación, ver qué le aplica a uno, ver qué le aplica a otro. Pero desde el lado del empleado. Sí, por eso, o sea, el hecho de tú no saber que puedes solicitar cierta flexibilidad, pues eso está ahí. En esencia eso. Sí, porque yo no pienso que haya algo... O sea, lo principal que tenga que ver con licencia por vacaciones, enfermedad, bono, horas extra, es del conocimiento de muchos. Siempre caigo en lo mismo, que el problema es o clasificación, porque de esto de que es exento cuando en realidad no lo es, o está por servicios profesionales, contratista independiente cuando en realidad no lo es. Eso es como que lo principal. Todo lo demás se habla mucho. Quizás lo mencionaste ya, pero ¿qué cambios en las leyes recientes han generado más confusión? La aprobación de la Ley 4 del 26 de enero de 2017 ha generado confusión porque hay ciertos empleados que le aplica unas cosas, a otros empleados otras cosas. Y también hay confusión de que muchos no saben que tú cuando vas a ver la ley, tú tienes que saber si te aplica a ti o no. Como por ejemplo ADA. No, el acomodo razonable. Si tú estás en una empresa privada, si tú no tienes 15 empleados, lamentablemente no le aplica al empleado. O sea que te diría en esencia que es eso.
¿Cómo recomiendas manejar desde el punto de vista de un empleado cuando hay situaciones, por ejemplo, no lo que le llaman es hostigamiento laboral y demás, ¿verdad? Los pasos a seguir. Bueno, si tienes Departamento de Recursos Humanos y el hostigador o la hostigadora no es de recursos humanos, pues se supone que tú puedas acudir ahí. De hecho, se supone que si tienes manual de empleados, pues el manual de empleados te diga qué es lo que vas a hacer. Y como hay una política y protocolo que se supone que tengas, pues te dice, mira, si no puedes ir donde esta persona, tienes que ir donde esta persona, porque ciertamente patrón no puede ser el hostigador, el de recursos humanos puede ser el hostigador. O sea que tú tienes que primero ver qué métodos dentro de la empresa están. Si ahí no hay nada, pues entonces tú dices, ok, lo de acoso laboral no puedes ir al departamento del trabajo, ellos no atienden esos casos. Pero, por ejemplo, la unidad antidiscrimen, si es un asunto de hostigamiento sexual, a la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Porque a veces hay una preocupación de que recursos humanos siempre va a estar del lado del patrono. Eso no es lo correcto. Lo correcto es que tú puedas implementar las leyes, la reglamentación, como se supone. Sí, hay mucho sentir incómodo sobre eso, porque patrono, por ejemplo, es el que le está pagando a la empresa o le está pagando a ese empleado. Pero si tú como profesional estás comprometido y tienes el conocimiento, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Y si, por ejemplo, tu patrono no está cumpliendo con eso, tú tienes una responsabilidad también como profesional. Tú tienes que entonces documentarlo por escrito. Y yo sé que es complicado, pero muchas veces si no siguen tus instrucciones, pues tú te tienes que mover de ahí porque entonces no estás haciendo tu trabajo. Y eso pues sucede. Y del lado del patrono, cuando es una empresa pequeña, pequeños comerciantes y tienen poquitos empleados, empiezan a notar que algún empleado no está teniendo una conducta correcta y demás, ¿qué les recomiendas para poder tomar medidas disciplinarias, ya sea para corregir o para poder despedir a la persona eventualmente sin incurrir en un despido injusto? Pues mira, yo siempre digo, no dispares de la baqueta. Si al momento tú ves algo que tienes que detener al instante, por ejemplo, esta muchacha que abrazó al muchacho, eso es constitutivo de hostigamiento sexual, pues tú puedes disimular y decir, fulanito o fulanita, necesito que vengas acá para hacer un pare ahí. Si es algo que no tiene que ser inmediato, que por ejemplo el empleado en vez de estar acomodando los productos, está mirando el piso así, porque sí, pues entonces tú respiras profundo y esperas para entonces abordar eso en privado. Pero tú tienes que estar tranquilo, tranquila para poder comunicar efectivamente. Y lo primero que tienes que hacer es investigar. No puedes disparar de la baqueta porque sucede con frecuencia que de momento te llega esta información y tú le escribes el memo, esto estuvo mal, pero es que ya se da. Y viene el empleado y te escribe, es que eso no fue así. Esto fue lo que pasó. Entonces después tú corroboras y tienes que echarte para atrás. O sea, esa no es la manera correcta. La manera correcta es ser neutral, estar calmado, tener la información, entrevistar a los empleados, entrevistar al supervisor, el que sea que tenga que ver con la situación. Abordarlo con el empleado, certificar que en efecto eso fue lo que sucedió y entonces tú dices, espérate, aquí hubo un incumplimiento. Ok, pues vamos a manejarlo. Esto va para los dos lados. Hoy en día quizás nos comunicamos por muchos medios distintos en un entorno laboral o profesional, sí. Mensajes de texto, WhatsApp. ¿Eso está bien? ¿Esas comunicaciones cuentan, son válidas a la hora de hacer un reclamo o recomiendas que, por ejemplo, todo se haga mediante correo electrónico como se hacía hasta hace unos años, que era todo por ahí? Sí, es válido. De hecho, precisamente la Ley 4 te dice, mira, estos son reconocimientos de recibo electrónico. No hay ningún problema con eso. Pero sí hay ciertas cosas que uno tiene que abordar de frente. O sea, si tú quieres abordar un asunto de desempeño con el empleado, ¿cómo tú le vas a escribir? Tú sabes, mira, tienes que corregir esto y esto y esto. No, siéntate con el empleado. Mira, estoy viendo que estás teniendo dificultad en esta área. Hay algo que yo tenga que hacer para ayudarte. Mira, sí, es que hicieron una actualización y estoy un poco confundido. Eso es para darte un ejemplo. Hay otras cosas, notificaciones de horario, porque tú la puedes enviar por WhatsApp. Hay ciertas cosas que sí se pueden hacer. Y el hecho de que no esté por escrito, porque ese puede ser un temor tanto para empleado como para patrono. De, mira, nosotros hablamos esto, nosotros tuvimos esta conversación, pero no hay testigos. Entonces, pues, como... Eso es un error. Eso es un error. Siempre tiene que haber un tercero. Sí, fíjate que aunque siempre te digo, se debe documentar. Se debe documentar. Hay maneras de documentar. Por ejemplo, si inicialmente llegaste tarde,
Y yo no me voy a sentar muy profundamente, quizás, mira, quiero saber, mira, llegaste tarde, ¿qué sucedió? Nuevamente, porque el patrón tiene una responsabilidad, ponle, llegué tarde, es que me siento mal, porque, y de ahí dispara algo que tiene que ver con acoso laboral o tiene que ver con hostigamiento sexual. Y entonces, si tú no investigaste primero, tú ibas a disciplinar a alguien que después probablemente te iba a presentar una querella por hostigamiento sexual. O sea que primero se tiene que abordar la situación para entonces después uno poder documentar cómo se supone. Sabes que en una entrevista de trabajo siempre hay un momento también donde el candidato tiene la oportunidad de hacer preguntas y uno quizás a uno quizás se le pasan detalles importantes. ¿Qué le recomiendas preguntar en una entrevista de trabajo? Te diría que un candidato o candidata a empleo es bueno que haga preguntas. De hecho, hay muchos patronos que se impresionan con eso. Claro, tienes que saber qué tipo de preguntas realizas. Pero si, por ejemplo, patrono te presenta o el futuro patrono te presenta una expectativa salarial, eso es algo que debes preguntar. ¿Qué oportunidades de crecimiento hay aquí? Si promueven el uno participar de adiestramientos. Yo pienso que si tú eres una persona que quiere seguir creciendo en esa empresa o en cualquier contexto profesional, esas son preguntas válidas y yo creo que hablan bien de ti como candidato o candidata. ¿Hay derechos del empleado a aumentos salariales cada cierto tiempo? ¿Cómo se maneja ese tema? Bueno, en Puerto Rico la ley de salario mínimo que se aprobó hace poco, la ley 47, que ya establece lo mínimo. De ahí en adelante, las empresas para mantenerse competitivas, pues tienen que ir estudiando eso. Importante que esos salarios, ¿verdad?, no estén atados o hayan diferencias que sean por asuntos discriminatorios. Pero no hay un deber en ley ahora mismo, o sea, no hay una ley que exija al patrono hacer una revisión salarial cada cierto tiempo. No, la revisión salarial la debes hacer para poder identificar diferencias en salario que no estén sostenidas. Por ejemplo, tengo en el departamento varias mujeres y ellas están por debajo de los varones realizando las mismas funciones. Eso es algo que levanta bandera. Y si uno tiene esa sospecha como empleado, pero entonces está mal visto o no se discuten los salarios, no hay transparencia sobre los salarios de los demás compañeros, ¿cómo uno puede manejar eso o traer ese tema a la atención del patrono? Qué bueno como yo sé que gana más que yo. Qué bueno que me lo mencionaste. Hay muchos patrones y empleados que piensan que de esto no se puede hablar y eso está protegido por ley. O sea, yo puedo preguntarte cuánto tú ganas, cuánto yo gano. O sea, eso debe ser así. De hecho, se está promoviendo leyes de transparencia salarial. Aquí no existen, pero que digan, patrono, mira, tiene la obligación de decir, en esta posición se paga de esta escala a esta escala, en esta otra, de esta a esta, precisamente para crear uniformidad y poder identificar más fácil esas diferencias si se sostienen por un asunto operacional, porque la persona tiene las capacidades, etcétera, y no por un asunto de discrimen. O sea que uno puede acercarse a un supervisor, a un jefe, claro, y preguntarle cuánto gana fulanito y fulanita que trabajan conmigo. Bueno, ¿Y él está obligado o puede rechazar responder? En realidad debe proveer información hasta cierto punto, pero por ejemplo, los profesionales de recursos humanos, pues necesitamos unas autorizaciones, el patrono tiene que saber cómo jugar bien las fichas. Yo te diría que cuando uno tiene una preocupación, decirle, mira, yo entiendo que yo necesito una revisión salarial. Y de ahí muchas veces hay patronos que se sienten ofendidos, dueños y dueñas de empresas. Ok, pues vamos a conversar. ¿Y por qué tú piensas? Mira, porque es que yo llevo X cantidad de tiempo y fíjate, yo conversé con un compañero o compañera de trabajo y está a este nivel y me gustaría saber qué yo tengo que hacer para llegar a ese nivel. Y de hecho, patrón, hay muchas veces que dicen, anda, ¿por qué esta persona está tan diferente? Y a veces es que la persona que contrató a esta ya no está y contrató a esta sin saber cuánto era. O sea, estas cosas suceden, no necesariamente por mala fe. Pero ese tema de los salarios tiene como un manto de privacidad en Puerto Rico, ¿verdad? Bueno, es como tipo tabú, como te mencioné, que piensas como que de eso no se habla. Es como de la política no se habla, de la religión no se habla. Pues con el salario, lo mismo. Pero hay una protección legal de que los empleados pueden hablar sobre el salario. Y cuando seguiste todos los procesos por X o Y situación que te estaba afectando en un entorno laboral y entiendes que ya es hora de ir a una orientación legal, o sea, ¿en qué punto recomiendas que se tome ese paso y cómo, hacia dónde miro, qué recursos hay? Bueno, si tú presentas la preocupación a patrono
a recursos humanos, si tú ves que no hay respuesta, ya tú no tienes control de eso. Ya entonces tú te tienes que mover. Ok, ¿hacia dónde voy? Voy al departamento de trabajo a consultar esto. Vamos a ver dentro de qué división, la unidad antidiscrimen, normas y salarios. Vamos a ver qué información me dan ahí, ¿verdad? Y si no, pues los abogados o abogadas que tienen práctica de derecho laboral. Porque obviamente pues los patronos, los abogados no se especializan en algo, pero con tu práctica, pues obviamente atiendes más casos relacionados. En mi caso, lo mío es laboral, en específico. Así que puedes contactar a un abogado o una abogada. Digo, primero quizás tendrías que verificar que no tenga algún tipo de conflicto ético, porque dentro de la práctica, pues quizás... Por supuesto. Y fíjate, me mencionas algo bien interesante. Muchas personas se quejan, ay, aquí no hay abogados laborales que atiendan o no. Pero le tengo noticia, hable usted con su legislador o legisladora, porque hay una ley, es la ley número 2, que no le permite, por ejemplo, si fueran a llevar un caso, cobrar honorarios de abogados a los empleados. Tú cobras si tú ganas. Si no ganas, no cobras. Entonces, supuestamente la ley, en vez de ayudar a los empleados, lo que está haciendo es limitándolo a que sea meramente el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, porque uno tiene que pagar y Luma está caro y todas estas cosas están bien caras. Y si asume la representación del patrono, en cambio sí puede... En cambio sí, patrono sí, pero si tú representas empleados, si ganas, cobras honorarios. Si no, no cobras. Entonces, como tú vas a llevar un caso a un tribunal, que como bien sabes, esto no es por estricto libro de reglas de procedimiento, esto puede tardar años y tú entonces como profesional, ¿qué estás cobrando? ¿En qué circunstancias cuando un despido puede convertirse en un problema legal? Siempre un despido se puede convertir en un problema legal. Lo importante es que tengas la documentación, lo hablamos, y que una documentación bien preparada que sirva como récord de negocio para que tú lo puedas entrar como evidencia. Ciertamente, el empleado puede pensar que el despido fue injustificado, pero puede ser que haya sido justificado. El empleado siempre puede demandar y eso se verá en los tribunales. ¿Y una renuncia también se puede convertir en un problema? Una renuncia se puede convertir en un problema cuando es involuntaria. Me explico. Esto es lo que se le llama un despido tácito, por darte el ejemplo, bajo la ley 80. Cuando el empleado no tiene otra alternativa razonable que no sea renunciar, porque ya hay un asunto de un ambiente hostil, ¿verdad? Una conducta arbitraria, caprichosa de patrono que literalmente te pone contra la pared de una persona prudente y razonable y dice, mira, yo no puedo estar aquí. Y ahí es cuando una renuncia, que tú la pudiste haber escrito, decir, me voy, efectivo tal fecha, y tú dices, ay, renunció, no me puede mandar por despido. Eso es un despido tácito. O sea, que puede crear un problema. De igual modo, una renuncia involuntaria por un asunto de represalia. Me fui por hostigamiento sexual, me fui por acoso laboral. Y el hecho de yo haber presentado una renuncia no exime de presentar una reclamación. Es lo que antes, no sé, he escuchado el término despido constructivo. Despido constructivo. Lo que pasa es que no me gusta utilizar constructivo porque pienso que ningún despido es constructivo. Sí, pero es como la manera en que se le llamaba. Le lo mismo. Así, despido constructivo, despido tácito. Y ese es el que contempla la ley 80, que tiene, ¿verdad?, como remedio la mesada. Pero hay otras leyes, porque si fuera una renuncia involuntaria por represalias, ley 115. Si fuera por discrimen, por un asunto de maternidad, la ley 3. O sea que uno, dependiendo de cuál fue la razón, se puede atar a distintas leyes. ¿Qué consejo o qué te gustaría que se lleve la persona que escuche esto? Que como siempre, en la educación está el poder. A mayor grado de información que tú tengas, pues vas a tomar decisiones más acertadas. Y la información no está, porque lo dijo la licenciada. Yo acostumbro decir de dónde saco las cosas. La ley 379, la ley 180, y la gente, Dios mío, pero ¿cómo tú te memorizas? Porque es que yo no quiero que tú me creas a mí. Yo quiero que tú vayas a la ley y digas, caramba, esto está medio mal redactado. Eso no es mi problema, eso es de los legisladores y legisladoras. Pero de eso es lo que habla la licenciada. Ok, pues aquí está la información. De ahí en adelante yo sé. Así que en medios como este permite crear esa conciencia de que en la educación está el poder. Si tú tienes una duda, pues tú vas a ir donde patrono. Si patrono dice, caramba, yo no sé si yo puedo hacer esto, pues este tipo de medios ayuda a decir, mira, sí puedo. O por lo menos a preguntar y decir, pues déjame contratar a alguien
para poder hacerlo. Totalmente. Gracias, licenciada, por Muchas tanta gracias. información y por todas las herramientas que ha brindado aquí, tanto para empleados como para patronos. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea de ayuda a todo lo que hemos hablado. Por supuesto. Y gracias a ustedes por acompañarnos en La Fórmula. Nos vemos en el próximo episodio.